Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia que espero que sea de mucho interés para todos los asistentes. Me encuentro ante un problema. Me había encargado el profesor Martí que le presentara a él, y él presentaría a Kant, porque el protagonista de la sesión es Kant, efectivamente, de quien se va a hablar es de Kant. Pero resulta que a mediodía me ha avisado que él era imposible venir esta tarde, el profesor Martí, y que yo debía presentar a Kant, brevemente, para no ocupar mucho, porque es mucho más importante lo que tenga que decir Kant que lo que les vaya a decir yo. Así que voy a hacer de todas formas, como él ha sido el organizador de esta sesión, me sabe mal no decir dos palabras sobre el profesor Martín, con lo que ha trabajado para presentar a Kant. Es una lástima que no pueda estar aquí con nosotros. Josep Pascual Martí García es licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad de Valencia. Es expresidente de la Diputación de Castellón y catedrático del Instituto Peñagolosa de Castellón, catedrático del Instituto Peñagolosa de Castellón, que dirigió durante muchos años, y desde hace algún tiempo también es alcalde de Suera, su pueblo. Puede decirse que toda su actividad gira alrededor de y esto no son palabras vacías, manifiesto compromiso con la familia, con los amigos o compañeros, con sus vecinos de Suera, con sus alumnos especialmente y, en general, con toda la ciudadanía. De aquí su inmersión en la política y, sobre todo, su interés por la educación como medio para lograr una polis, una ciudadanía presidida por la convivencia pacífica, la tolerancia y la justicia. Esta tarea educativa se ha dirigido hacia sus jóvenes alumnos desde su cátedra de filosofía, pero también mediante artículos periodísticos, conferencias, a otros colectivos de ciudadanos. Pretende así sacar la reflexión filosófica, a menudo cultivada en círculos cerrados y a través de una jerga poco inteligible, pretende sacarla a la calle para que los que se acerquen a la filosofía lo hagan confiadamente. Al servicio de esta tarea divulgativa de la filosofía, sin bajar su nivel ni muchísimo menos, pero al alcance de todo el mundo, pone sus aptitudes como docente, ha puesto siempre su entusiasmo y todos los recursos didácticos a su alcance, y son muchos. Uno de esos recursos son las clases o conferencias dramatizadas. En ellas se da la circunstancia de que el profesor no es más que un mero transmisor de las ideas ajenas y se somete a una curiosa metamorfosis de identificación con la persona representada, en este caso un filósofo, tal como Gregorio Samsa, por obra y gracia de Kafka, se convierte realmente, no ficticiamente, realmente en un escarabajo. De todas formas, como he hablado con él a mediodía, me ha hecho dos encargos. Uno de ellos es el siguiente. Esta conferencia dramatizada quiere ser un homenaje al profesor Martí, del profesor Martí, de él, a su maestro Vicente Martínez Guzmán, catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón y creador del Máster para la Paz, fallecido en la Vall d'Uixó, su pueblo natal, en 2018. El otro encargo es que, antes de recibir a Kant, de unas pequeñas pinceladas de presentación.
Emmanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, nació en 1724, por lo que estamos asistiendo ahora al tercer centenario de su nacimiento, y murió en 1804, es decir, ocupó prácticamente todo, bueno, tres cuartas partes, las tres últimas cuartas partes del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Es, por antonomasia, el filósofo de la Ilustración, movimiento que él mismo definió como la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Esa es la definición que dio, de su culpable minoría de edad, en un escrito que se titula así, que es la Ilustración. El mundo de hoy podemos decir que no se entendería sin la influencia de Kant. Seguro que Kant ha influido en usted y en usted y en usted, aunque no lo hayan leído. No son palabras mías, son de Goethe. La obra más conocida de Kant es la Crítica de la razón pura. En realidad escribió 3 críticas, escribió muchísimas cosas más, pero eso no lo voy a decir, que lo diga él en primera persona. En la Crítica de la razón pura se pregunta qué podemos conocer, o sea, los límites del conocimiento. Esto ha dado mucho juego y está dando mucho juego, sobre todo en la ciencia. Pero la obra a la que probablemente se dirigirá más es Kant hoy, será la Crítica de la razón práctica, que intenta responder a la pregunta ¿qué debemos hacer? También este tema, la ética, la toca en otras obras. También la tercera crítica es la crítica del juicio, donde la pregunta es sobre qué nos cabe esperar. Muy interesante también. Ante nosotros hará su aparición un filósofo ilustrado que soñó con un mundo cosmopolita. Fíjense en la globalización, soñó con eso. Organizado en federaciones o organismos internacionales. Fíjense en la ONU, la FAO, la FIFA, etc. Y que aspiró siempre a la paz perpetua, uno de sus escritos más conocidos. Vamos, sin más, a facilitar la entrada de nuestro Kant y damos la bienvenida a este filósofo ilustrado. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme en mi 300 aniversario, efectivamente. Como comentaban en la presentación, allá 1724 a este 2024. Y miren, traigo aquí la pipa. Me gustaba fumar. Y traigo también aquí unas cartas. Los ilustrados jugábamos mucho a las cartas. No es solo que jugáramos mucho a las cartas. Es que en uno de mis libros, precisamente la antropología, decía, jugar a las cartas nos cultiva, atempera nuestro ánimo y nos enseña a controlar nuestras emociones. En ese sentido, puede ejercer una influencia beneficiosa sobre nuestra moralidad. Hay aquí algunos jugadores de naipes, seguro, ¿no? ¿Y de billar? ¿Les gusta jugar a billar? Pues
los ilustrados éramos unos enamorados del billar. Con decirles que mis dos referentes intelectuales, Hume, el gran David Hume, el maestro del empirismo, pues aquel que me despertó del sueño dogmático y el que me guió en el ámbito de la epistemología. Bueno, pues era un gran jugador de billar. Y el otro, Jean-Jacques Rousseau, que también, lo verán a lo largo de mi explicación, también tuvo una gran influencia en mi pensamiento. Yo escribí sobre él. Hubo un tiempo, refiriéndome a mí mismo, que despreciaba a la gente que no sabe nada. Rousseau me corrigió de esto. Aprendí a honrar a los hombres y sería un inútil si no trabajara por los derechos de la humanidad. Si en el ámbito de la teoría del conocimiento mi referente fue Hume, en el ámbito que vamos a ver hoy, en el ámbito de la filosofía práctica, de la razón práctica, de la ética y de la teoría política, tenía como referente a Rousseau. Y es que miren, seguramente ustedes me conocen por cuando eran estudiantes, la crítica de la razón pura. Pues las primeras palabras de la crítica de la razón pura son unas palabras en latín, nos gustaba utilizar el latín. De nobis ipsis silemus. De nosotros mismos callemos, mejor no hablar. Pero, ¿qué quieren que les diga? Si he venido de 300 años atrás, también me gustaría hablar de mí mismo. Y si a lo largo de esta sesión quieren preguntarme algo sobre mi vida, pues no tendría ningún problema. Que por otro lado fue una vida típica y tópica de profesor universitario. Solterón. Algunos dicen que empedernido. No se lo crean. Hubo un tiempo que me hubiera casado, pero no tenía posibles. Tenía que cuidar de la familia y cuando tenía posibles, pues ya se había pasado el momento. Así que sí, soltero y con una gran puntualidad, efectivamente, también se me conoce. Pero yo quería, de mi vida, comentarles más precisamente un hecho, el de mi nacimiento. Nací en Königsberg, la Prusia oriental. Pero resulta que por los avatares de la historia, hoy es territorio ruso. O sea que si naciera hoy, nacería ruso. Es un enclave entre Polonia y Lituania. Y ha sido significativo que hace unos pocos años, 2018 creo recordar, a alguien se le ocurrió que bien pudiera merecer la pena que el aeropuerto de Kaliningrado llevara mi nombre. Al fin y al cabo soy su hijo más preclaro. Pues la reacción de las autoridades rusas fue inusitada. Y no solo de ellos, sino de una cierta gente que la estatua que tengo en una de las plazas centrales de Kaliningrado fue ensuciada, la placa que tengo también en la casa donde nací, embrutecida, incluso mi tumba. No solo eso, sino el comandante y jefe de las tropas rusas en el mar, dijo que había sido un traidor a mi patria.
comentó que había ido pidiendo que me dieran una plaza en la universidad y que había escrito unos libros que no leía nadie. Él seguro que no, pero alguien y algunos han leído mis libros. En resumen, que lo que les cuento puede ser anecdótico, pero me parece que tiene una cierta condición de categoría, porque seguramente esa idea de patria, de honor, que llevó a que se renunciara a poner en el aeropuerto de Kaliningrado mi nombre, es un poco la idea de patria que yo, en mis escritos, en mi filosofía, he intentado superar. Así que esas pequeñas circunstancias quizá nos ilustren sobre otros grandes temas civilizatorios, ¿no? Quizá ese nacionalpopulismo que llevó a rechazarme a mí, después fue el mismo que les ha llevado, desgraciadamente, a la invasión de Ucrania. Pero bueno, vamos a intentar, o voy a intentar transmitirles algunas ideas de mi pensamiento filosófico. Porque miren, ustedes son, intelectualmente por supuesto, pero en espíritu son mis hijos. Yo soy el padre de la Ilustración, el padre de la modernidad, el filósofo de la autonomía moral, de la dignidad humana, del respeto debido, el predecesor también de la Unión Europea, de la Sociedad de Naciones. Como ven, no tengo abuela, ¿no? Allí en la isla de los bienaventurados. Pero soy también, y lo he sido siempre, muy amigo de la lógica y de las deducciones. Y todo esto que les estoy diciendo, esa paternidad sobre el humanismo, sobre el liberalismo, sobre, en definitiva, las sociedades abiertas, liberales, modernas, procedimentales, de las que ustedes afortunadamente disfrutan, pues me tienen a mí como su mentor. Y en esa idea de paternidad quiero asentar mi discurso. Un discurso que se inicia, si quieren, por un punto de partida muy básico, pero muy fundamental en mi pensamiento. Y es efectivamente el que desarrollé en un pequeño opúsculo. Yo no quisiera, si lo hacen mejor, pero que leyeran la crítica de la razón pura, o la crítica de la razón práctica, o la crítica del juicio. Pero un opúsculo muy sencillo que se llama ¿Qué es la Ilustración? Sí que me gustaría que ustedes lo leyeran. Porque miren, aunque pueda tener cierta fama, seguramente bien ganada, de filósofo complicado, bueno, hay algunos escritos en que me pronuncio muy claramente. Precisamente este. ¿Qué es la Ilustración? La salida del hombre, del ser humano, de la minoría de edad. ¿Y qué es ser? ¿Qué es ser mayor de edad? Tener el valor de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Eso es la Ilustración. Sapere aude. Sapere aude. Atrévete a saber. Atrévete a pensar por ti mismo. ¿Pero qué sucede?
Y miren que claramente lo expreso. Muchas veces es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso para la gran mayoría de los hombres. Efectivamente, los tutores que han dirigido y orientado a la humanidad durante tanto tiempo. Y yo planteo la ilustración y digo, pero para esta ilustración únicamente se requiere libertad. Y por cierto, la menos perjudicial entre todas las que llevan ese nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón. El oficial dice, no razonéis, no razones, adiéstrate. El funcionario de Hacienda, no razones, paga. El sacerdote, no razones, ten fe. Pero por todas partes encontramos limitaciones de la libertad. No me digan que no soy clarito, ¿eh? Siglo XVIII. Y es que efectivamente el superar a los tutores era una faena, una tarea esencial para los ilustrados. Porque, ¿qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Pues que durante mucho tiempo, durante muchos, desgraciadamente, muchos siglos, los tutores, ¿me permite? ¿Me da la mano? Levántese, levántese. ¿Qué habían? Deje el... ¿Qué habían hecho? ¿Qué había? Ven conmigo, pero ten cuidado. Uy, ahí hay muchos peligros. Si alguien te dice algo, tú no le hagas caso. Los tutores nos habían conducido hasta que llegamos los ilustrados y decimos, anda, camina por ti mismo. Ese es el verdadero sentido de la ilustración. Que seamos nosotros, pese a los peligros, pese a la posibilidad de caer una y mil veces, seamos nosotros los que llevemos adelante nuestro propio pensamiento. Es la idea de Aufklärung, de iluminar, de que se encienda la luz, de que realmente nos clarifiquemos en el pensamiento y en la razón. La ilustración establece la razón como gran meta de la libertad. Y todo esto, didácticamente, efectivamente, pues lo planteo, como antes comentaban en la presentación, pues en tres grandes preguntas. Esas tres grandes preguntas que, subsumidas en una cuarta, incluso hoy utilizan los profesores para establecer didáctica y metodológicamente lo que son las distintas ramas de la filosofía. Efectivamente, ¿qué puedo yo saber? La crítica de la razón pura. ¿Qué es ciencia? ¿Qué no es? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué facultades humanas son las que posibilitan el saber? Lo que en filosofía llaman epistemología o teoría del conocimiento. Pero es que los seres humanos, además de teoría, además de conocimiento, actuamos, hacemos. Y ahí va la segunda de mis preguntas. ¿Qué debo yo hacer? El ámbito
de la ética, el ámbito de la filosofía moral, el ámbito en el que precisamente hoy nos movemos. Porque miren, sé que el Kant epistemólogo, el Kant de la teoría del conocimiento, ha tenido mucho desarrollo, pero es que yo escribí mucho y cuestiones muy interesantes, como ustedes verán hoy, sobre el ámbito de la ética y el ámbito de la teoría política, aquello que yo llamaba la razón práctica. Este es también el Kant de Rousseau. Bueno, ¿qué debo yo hacer? Y después, ¿qué me cabe esperar? ¿Hay algo más humano que la esperanza? Bueno, pues, ¿qué me cabe esperar en el sentido trascendente de la esperanza? Y ahí está la religión dentro de los límites de la mera razón. ¿Y qué me cabe esperar aquí? En el ámbito inmanente, en el ámbito terrenal. La paz perpetua que hoy precisamente veremos. Bueno, pues estas tres preguntas venían a sintetizarse en una cuarta, que es la gran pregunta que siempre se han hecho los filósofos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? De una manera transversal atraviesa toda mi filosofía, no solo un libro de antropología que antes les comentaba, sino toda mi filosofía. Porque, miren, para entender mi pensamiento hay que tener en cuenta que el ser humano se mueve, nos movemos, ustedes se mueven en dos ámbitos, en dos órdenes. El orden de la naturaleza, efectivamente, el orden de las ciencias experimentales, el orden del principio de causalidad, el orden de ser una cosa más entre cosas. Somos fisis, somos naturaleza. Y ese es el ámbito de las motivaciones, las inclinaciones, los intereses, o la pura causalidad física que sobre nosotros actúa como actúa cualquier cuerpo o cualquier animal. Pero es que ese ámbito, que es el que yo trabajo en la crítica de la razón pura, tenemos que tener en cuenta que es un ámbito, es un orden del ser humano, pero que tenemos otro, que es esencial en mi planteamiento de la razón práctica. No el orden de la naturaleza, no el orden de las determinaciones causales, sino el orden de la libertad. El ser humano se constituye como un ser que se autodetermina idealmente, que es capaz de proponerse fines ideales. Eso es a lo que yo llamo la libertad trascendental. Tenemos la voluntad de querer y proponernos. Por eso llamo a la libertad, que es un postulado de la razón práctica. Es que actuamos como si fuéramos libres de una manera constante y continuada. Y ese es el principio de todo mi planteamiento de la razón práctica, de la ética, de la moral. El establecer ese animal, determinaciones físicas, pero que es capaz de proponerse fines ideales y de autodeterminarse. Esa es la idea clave de mi planteamiento. Y con esa idea edifico todo mi formalismo moral. Miren, seguramente, cómo no, ¿no? No he yo de negar que mis planteamientos de teoría del conocimiento tuvieron un gran desarrollo. Pero si yo estoy aquí entre ustedes, es por mi propuesta ética, por mi propuesta moral,
Una propuesta moral que, de nuevo pensarán que no tengo abuela, pero es la propuesta moral que termina con las guerras de religión en Europa. Es la propuesta moral que está a la base de las sociedades liberales, de las sociedades modernas, de las sociedades procedimentales. Y no de las sociedades que desgraciadamente aún se conservan homogéneas, cerradas, sustantivas, fundamentalistas, dogmáticas. No, no. En mi propuesta de ética formal kantiana se edifica la nueva sociedad moderna de la que ustedes son hijos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso por qué? Pues miren, yo pienso que de una manera sencilla lo pueden entender. Yo soy un gran crítico de las éticas materiales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es esto de una ética material? Bueno, pues las éticas materiales, digo, que son aquellas que nos proponen imperativos, mandatos, pero que son hipotéticos. Para que ustedes entiendan en un ejemplo que les puede valer, porque seguramente ese imperativo hipotético en sus vidas lo habrán escuchado muchas veces. Y seguramente configura una determinada manera de entender la moral religiosa, por ejemplo, ¿no? Si quieres ir al cielo, si quieres ganar la vida eterna, pues sé virtuoso, ayuda a tus semejantes, cumple las leyes, los mandatos. Eso es una moral heterónoma. Eso es una moral de premio y castigo. Realmente lo que se quiere, ¿qué es? La recompensa, evitar el castigo o alcanzar un premio. ¿Eso es verdaderamente moral? Entonces yo planteo que la moral no está en el qué, no está en el contenido, no está la moral en que digamos que el bien es la virtud, es la felicidad, o es el placer, o es lo útil. Las distintas teorías éticas que a lo largo de los siglos han existido. Yo planteo que eso no es verdaderamente ético, que la ética, el formalismo ético, consiste en actuar por deber. Una moral autónoma. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Tienes que cumplir porque es tu deber hacer tal o tal cosa. Lo contrario es una ética de menores de edad, una ética infantil, una ética que busca una recompensa. Hay que actuar porque hay que hacerlo. Bueno, pues formula, eso me pedían, ¿no? Formula de alguna manera ese imperativo categórico. Y tengo distintas formulaciones del imperativo categórico. Mira, que el otro, los otros, sean siempre un fin en sí mismo y nunca un medio. O otra formulación, actúa de manera que tu conducta pueda servir de ley, de norma universal. Es decir, piensa que si todos hicieran lo que tú haces, ¿qué pasaría? El principio de normatividad universal. Ahí nace el respeto al otro. Ahí nace el sentido profundo de la tolerancia y del humanismo y de la dignidad humana. La ética no está en el qué, sino en el cómo. Y eso, también les tengo que decir que de alguna manera las sociedades occidentales fueron aprendiéndolo. Y entonces, todo lo que había supuesto ese qué, ese contenido
duro de la moral se fue suavizando por el cómo, por la forma. Pero es verdad que mi propuesta ética es una propuesta profundamente y que llama directamente a la conciencia individual. Realmente, única y exclusivamente, son ustedes. Es cada uno el que sabe si está actuando moralmente. Ese formalismo moral, a mí me parece que nos ha salvado de muchas cosas. Bien, es verdad que ustedes seguramente estarán pensando, y yo desde allí de las islas de los bienaventurados lo he pensado muchas veces, sabiendo eso, habiéndose establecido el formalismo moral, ¿cómo fue posible, no? Me podrían decir ustedes, que el pueblo en el que naciste hiciera lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí. Pues sí. Fue verdad. El mal radical. Pero es verdad también lo otro, ¿no? Y en eso sí que les tengo que felicitar. Es verdad que, bueno, ustedes han sido capaces, después de ese infierno en la tierra que fueron las guerras mundiales, de edificar una sociedad liberal, procedimental, abierta, que en esa sí que yo me puedo reconocer. Que ahí sí que me puedo sentir satisfecho. Y felicitarles. Y vamos ahí. Vamos a ese segundo momento de no la moralidad, sino la legalidad. ¿Cómo hemos de hacer para tener una sociedad en paz? Y para eso, que también yo les aconsejaría que me pudieran leer, porque no es un libro que se cae de las manos, ¿no? Sino es también un opúsculo, ¿no? Como ven, no muy grueso. Pero aquí digo muchas cosas. Aquí planteo muchas cosas. Sé que un filósofo también alemán, bueno, que algunos dicen que sí fue economista, otros que un sociólogo y tal, ¿no? Un tal Carlos Marx, que seguramente le sonará. Yo es que allí en la isla de los bienaventurados, como ustedes bien supondrán, pues me he dedicado a ver qué decían mis continuadores. Decía que todos nosotros solo habíamos hecho que interpretar el mundo y que él iba a transformarlo. Bueno. Aquí hay una propuesta muy seria también del intento de transformar el mundo, del intento, ni más ni menos, de que lleguemos a una paz perpetua. Bueno, esto de la paz perpetua tenía una cierta ironía también, porque todo esto nació en una posada que había un cementerio. Y debajo del cementerio había una inscripción. La inscripción que había debajo del cementerio era, como ustedes supondrán, la paz perpetua. Bueno, pues sobre esa idea yo escribí este libro precisamente para que no sea la paz perpetua, la paz de los cementerios. Porque, ¿saben qué? Y lo digo claramente en mis escritos, la razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable. No debe haber guerra. La paz debe ser instaurada. Debe ser fruto de esa voluntad de todos.
hay que trabajar por la paz. Y para eso establezco ahí en la paz perpetua una serie de condiciones. La primera condición, el Estado de Derecho, la sociedad civil, la paz civil dentro de un Estado. ¿Y eso cómo se consigue? Pues claro, como a mí me gusta esto de la deducción trascendental, hago una deducción trascendental del Estado. ¿Cómo? Trabando tres grandes conceptos. El concepto de libertad, de nuevo, que es el básico, el concepto de derecho y el concepto de Estado. Hemos de empezar siempre, claro, por la libertad, por esa libertad trascendental. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para compatibilizar nuestra libertad, nuestro arbitrio, nuestro libre albedrío con el del otro? Porque si todos somos libres y todos tenemos la autonomía suficiente para desarrollar nuestra libertad, en el estado de naturaleza es fácil que choquemos unos con otros. En ese estado de la naturaleza hay una libertad, pero es una libertad salvaje, un arbitrio bruto. ¿Qué hacemos, pues, si somos por naturaleza libres para convivir? Ustedes lo saben. Y yo lo explico ahí con claridad. Establecer el derecho, el conjunto de condiciones según las cuales el arbitrio de uno se puede conciliar con el arbitrio de otro dentro de una ley universal de libertad. Limitando la libertad, el derecho nos da libertad. Por eso establece un orden seguro y cierto de convivencia al derecho. Lo otro es libertad salvaje. En el estado de naturaleza, sí, todos somos absolutamente libres, pero entramos en contradicción. Es un estado más que bueno, que decía Rousseau, ¿no?, que éramos buenos por naturaleza, o malos, que decía Hobbes. Es un estado de inseguridad. No sabemos a qué atenernos con respecto al otro. Pues establezcamos el pacto. Ya saben que yo soy también un filósofo del pacto, del contrato, de la voluntad general de Rousseau. Establezcamos las condiciones mediante el derecho para poder vivir unos con otros. ¿Y quién ha de llevar a cabo ese derecho? El Estado. El Estado es la institución que puede establecer un orden en el que todos podamos convivir. Claro, ese Estado, yo desarrollo la idea también de es un Estado con una sociedad civil republicana. Pero, y esto sería motivo, ¿no?, incluso de otra conferencia, porque ese Estado civil republicano que nos da libertad en cuanto a seres humanos, nos da dependencia porque en cuanto súbditos tenemos que obedecer las leyes y en cuanto a ciudadanos tenemos que ser iguales, donde mejor, entendía yo, donde mejor se sustancia es precisamente en la monarquía. Yo, la democracia, como la entendíamos como una democracia directa, donde todos deciden cuando no son todos, soy un crítico a la democracia. Pienso que la república, donde mejor se desarrolla, es en una monarquía. Algo de eso también me parece que les pasa a ustedes, ¿no?, en su sociedad, ¿no? Bien, así se establece la paz dentro del Estado. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Que los estados entre sí de nuevo vuelven a estar en una situación de estado de naturaleza, porque no hay nadie que pueda establecer
un orden sobre los estados. Entonces, desarrollo ahí otra idea que es fundamental, y es el derecho de gentes. Los estados pueden entre ellos llevar a una federación de estados, una sociedad cooperativa en la que entre ellos se avengan a organizarse y hacer posible la paz. Bueno, lo que ustedes han hecho posible en la Unión Europea. Por eso antes me proclamaba un antecedente y un padre de la Unión Europea. La Federación de Estados para la Paz. Por ahí hay que seguir y por ahí hay que orientarse. Pero no acababa de estar tranquilo solo con eso, porque pienso que ahí hay una paz negativa de no agresión. Y realmente, y a veces dudo en mis escritos, titubeo entre esa federación de estados, pero llego también a plantear algo que va más allá. Y ahí sí que aún ustedes no han llegado. A plantear que no la paz en un estado, dentro del estado, no una paz entre estados, sino establecer un derecho público de la humanidad. La posibilidad de llegar a un estado cosmopolita, a una república universal. Claro. Ustedes dirán, vaya idealista. Y yo también era consciente de eso y en mis escritos lo pueden ver, ¿no? Sé que esto que les estoy diciendo es realmente difícil. Pero por eso yo lo planteo, ese derecho público de la humanidad, ese Estado universal cosmopolita, lo planteo con algo que es muy propio de mi pensamiento. Lo planteo, miren, como una idea regulativa, no un principio constitutivo, no algo que seguramente en lo fenoménico, en ese orden natural, será muy difícil conseguir, pero como modelo, como algo que establece el principio que debe orientar nuestras acciones, donde tendríamos que caminar, en ese sentido sí que creo que puede aún hoy ser posible el caminar hacia esa idea de un Estado universal cosmopolita, no como una quimera, no como una fantasmagoría, no, sino como un modelo que orienta las acciones. Y sé que ahora ustedes aún están teniendo guerras, y que es muy difícil, pero los ilustrados tenemos mucho de optimistas. Los ilustrados, yo lo planteo también en un pequeño opúsculo, aquello de si caminamos, si la historia universal camina hacia mejor, pues ¿qué quieren que les diga? Como yo soy un pensador profundamente progresista e ilustrado, digo que sí, y establezco ya ahí, en el siglo XVIII, que caminamos hacia mejor. Es esa propuesta cosmopolita, y en esa propuesta cosmopolita en la que yo quería terminar antes de escucharles a ustedes y de que realmente me pregunten, terminar haciendo un canto al cosmopolitismo. Dejen ya de afirmaciones identitarias. Si el Estado-nación ya ha rendido todo lo que podía rendir, dejen ya los nacionalismos excluyentes. ¡Qué manía con el etnos! Dejen de ser románticos y vuelvan a ser ilustrados. Es ahí donde ustedes pueden encontrar solución a los problemas que aún hoy tienen, desde un orden
cosmopolita, desde ese camino hacia la República Universal. Si además el texto ya lo tienen. Y de nuevo mis felicitaciones. Y ahí estaba también Kant. Esta semana. Ustedes ya hacen bien en celebrar su Constitución el día 6, pero es que unos días después, esta semana mismo, ustedes han tenido el 10 de diciembre. Y es que ustedes, el 10 de diciembre de 1948, como humanidad, dieron un paso hacia adelante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues ese es el texto. Y por ahí tienen que seguir. No mirando identidades, no mirando alumnos, no mirando al romanticismo. No, sean ilustrados, como Kant, que está aquí hablándoles. Hagan una apuesta por la ilustración, por el universalismo, por el cosmopolitismo. Créanme, vale la pena. ¡Viva el cosmopolitismo kantiano! Esa sería, además del sapere aude, esa sería mi propuesta hoy. Sean, no, por favor, no sean posmodernos, dejen estar la posmodernidad. No, por favor, no me caigan en la posmodernidad que vamos hacia atrás. No, sean transmodernos. Lleven la modernidad y los principios que nosotros establecimos de libertad, de igualdad, de solidaridad. No hablábamos de identidad, de territorios, de nacionalidad, no hablábamos de eso, los ilustrados. Hablábamos de la propuesta para esa sociedad cosmopolita. En eso, me parece que, viendo desde un punto optimista ilustrado, me parece que están ustedes. Y en esa línea me parece que vale la pena continuar. Y en ese sentido, yo, que como ustedes bien saben, hice la crítica de la razón pura, hice la crítica de la razón práctica, hice la crítica del juicio. La crítica forma parte entrañable de mi discurso filosófico, pero es la crítica en el sentido que yo le doy de crinei, de juzgar. Y juzgar es ver aspectos positivos y es ver aspectos negativos. Y en ese sentido, ya que he venido de 300 años atrás, ustedes, bueno, ya lo he hecho a lo largo de mi discurso, me permitirán una cierta crítica a su tiempo. ¿Me la permiten? Ya vamos mal de tiempo. Miren, les digo una cosa positiva y les digo otra negativa. Bueno, alguna positiva ya les he dicho, la Unión Europea, ¿no? Lo que ustedes han hecho de federación de estados en la Unión Europea. Algo que ustedes están desarrollando en su sociedad y que no sé si acaban de ser conscientes de eso, pero a los ilustrados vivir en una sociedad en que la educación sea universal, pública, libre y gratuita, a los ilustrados, a mí como a Kant, me caerían las lágrimas de alegría. Y eso ustedes lo han conseguido. Mis felicitaciones kantianas. Un pro. Ahora les digo una contra, para equilibrar, ¿no? Miren, no me gusta nada la derivación que en su tiempo, hoy, está teniendo el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque viven en una sociedad en que dicen que quieren ser libres, pero no quieren ser responsables. Y la libertad, en ese sentido que yo decía, ¿no? De autodeterminación, de la capacidad
que tiene el ser humano de determinarse para establecer y llegar a fines ideales. ¿Superando qué? Superando las pasiones y las inclinaciones y los intereses, desarrollando una capacidad que ustedes tienen y que es fundamental, la voluntad de querer. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esa voluntad de querer parece que ustedes la hayan perdido. Y se dejan llevar por esas inclinaciones y esas pasiones y seguramente están desarrollando una visión, vuelvo a mi idea, infantil de la libertad, una puerilización de la libertad, una libertad que después, a la hora de la responsabilidad, nadie la quiere. Quieren siempre que el culpable sea el otro. Quieren siempre que el Estado, las administraciones públicas y demás, sean las responsables. No es porque ellas no tengan que tener responsabilidad, pero la asunción individual de la responsabilidad y de una libertad de mayoría de edad me parece que es fundamental en su tiempo. Y en ese sentido, y con esto, créanme que sí, que termino, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Y qué es lo que pasa en su sociedad? Algo que un ilustrado del siglo XVIII le parece realmente extraño. Y es que todo el mundo quiere ser víctima. Todo el mundo quiere ser víctima. Están desarrollando el victimismo de una manera hiperbólica. Todos quieren ser víctimas y muy pocos quieren ser responsables. Ese sentido fuerte de la libertad sería también algo que me gustaría que ustedes, su sociedad, desarrollara con toda la expresión. Y en ese sentido, miren, su sociedad tiene un peligro. Y yo, hace todos estos años, a ver si encuentro un texto muy significativo, y es el peligro de un Estado paternalista, del paternalismo. Ojo, tengan ustedes mucho cuidado con el paternalismo. Y escuchen, un gobierno que se constituyera sobre el principio de benevolencia para con el pueblo, al modo de un padre con sus hijos, esto es, un gobierno paternalista en el que los súbditos, como niños menores de edad, incapaces de distinguir lo que les es verdaderamente beneficioso o perjudicial, se ven obligados a comportarse de manera meramente pasiva, aguardando sin más el juicio del jefe del Estado, como deban ser felices y esperando simplemente de su bondad que éste también quiera que lo sean. Un gobierno así es el mayor despotismo imaginable. Tengan cuidado con el paternalismo y muy buenas tardes. Pero en mi pedagogía también lo digo, realmente a los ilustrados nos gustaba no enseñar filosofía, sino enseñar a pensar, ¿no? Y para enseñar a pensar hay que dialogar, ¿no? Y tampoco me gustaría haber venido de 300 años y no escucharles a ustedes, o no dejarles que también expresen su opinión para estar de acuerdo conmigo o para no estarlo.
Va, a ver quién se lanza. Dígame. Bueno, mi pregunta es muy corta. Hace 200 años me imagino que no había partidos políticos. Ahora sí que los hay, a mí me parecen desastrosos. Lo que dice uno, el otro partido tiene que decir que dos. Y hay un tercero que dice que otra cifra. ¿Qué le parece que tiene ventaja lo de los partidos políticos? Sí, realmente como tal, bueno, un poco empezaron, ¿no? Yo fui, claro, es que podíamos hablar. Yo siempre, políticamente fui lo que ustedes dirían un moderado, ¿no? Yo digo en qué es la ilustración, digo, y me parece que la historia en esto también me ha dado la razón. Las revoluciones no ilustran. Y eso, desgraciadamente, ustedes a lo largo de los siglos lo han visto, ¿no? Las revoluciones no ilustran, ¿no? En ese sentido, lo decía, porque yo fui en principio un enamorado de la Revolución Francesa, pero después cuando vino la etapa del terror, pues entonces es verdad que aquello me produjo mucho espanto. Pero es verdad también que una sociedad abierta como la que yo propongo, una sociedad liberal, es lógico que establezca distintas opciones de gobierno en una sociedad, porque esa sociedad civil republicana que yo defiendo tiene como elemento fundamental algo que ustedes también han conseguido, y también mis felicitaciones, el imperio de la ley y la representatividad. Bueno, pues manteniendo el imperio de la ley, manteniendo la representatividad, esa división de poderes, bueno, me parece que es lógico que haya distintas opciones políticas en la sociedad y, en ese sentido, pues a mí me parecería que es muy razonable que esas distintas opciones se materialicen o se institucionalicen en partidos políticos. Otra cosa es ya el que a lo largo de las etapas, ¿no?, que tiene la historia haya momentos de mayor o menor polarización entre esos partidos, pero yo sí que los consideraría necesarios como manifestación de la pluralidad que debe existir en una sociedad abierta. ¿Más cosas? Bueno, enhorabuena. Me surge una pregunta. Realmente el señor Kant está en contra de los nacionalismos. Vale. Entonces yo me pregunto, ¿fueron los románticos donde surgieron una gran cantidad de líderes que llevaron a sus naciones a constituirse como estados-naciones? Y todos ellos bebieron de las fuentes de la Ilustración, estuvieron formados en la Ilustración. Por si me explica esto. Sí, lo que pasa que, miren, los románticos son más del sentimiento que de la razón. Y ese sentimiento, que también es humano y es comprensible, les llevó a un enaltecimiento de lo propio, un enaltecimiento de su identidad, de su folclore, de sus tradiciones y demás, que, llevado a sus últimos extremos, y ahí está la historia, un ilustrado como Kant no tiene sino que decirles que ha sido nefasto para la humanidad. Pero claro, yo soy un defensor de la razón, pero también entiendo que una parte esencial de los humanos, de ustedes, es el sentimiento, y es la emoción, y es el reconocimiento de lo propio, porque toda esa narrativa épica
que tienen los racionalistas y los románticos también nos constituye como humanos. Pero yo pienso que eso debe ser controlado y que más allá de ser de una nación o de otra, o de una comunidad autónoma o de otra, los ilustrados lo que decimos es que no se olviden que sobre todo son humanos y que la humanidad es realmente lo que nos debería, ¿no? Identificar y constituir. Por eso ese derecho público de la humanidad que daría lugar a esa sociedad cosmopolita y que yo, no sé si ingenuamente, vengo a defender como una forma realmente de que llegáramos a la paz perpetua. Pero es verdad, y tanto éxito, ¿no?, que tuvieron los románticos, ¿no? Y en ese sentido de la emoción, del sentimiento, de la pasión, pues también nos constituye como humanos, ¿no? Pero controlado, controlado, regulado. Más. Buenas tardes, don Immanuel. Kant, gracias por el esfuerzo de estar aquí con nosotros, lo primero, y gracias por la ilustración con la que nos ha ilustrado, valga la redundancia. Yo le quería preguntar, porque uno de sus grandes discípulos, bueno, dos, Apel y Habermas, hicieron una propuesta a través de ese imperativo categórico, la reformulación, y a través de esa ética dialógica, de poder llegar a esa ética del consenso, ¿de qué manera cree usted que en estos momentos, ¿no?, de tanta polarización, como tanto enaltecimiento de egos, ¿no?, de querer llevar esa mal llamada razón, ¿no?, de qué manera nos podría ayudar a lo mejor a llegar a acuerdos que nos sirvieran para todos y con esa propuesta, sobre todo, hacia esa paz perpetua, ¿no?, que usted ha dicho? Como ha dicho, las revoluciones no nos llevan al progreso, pero a lo mejor las transformaciones sí. Quizás pueda ser una propuesta, no sé qué opina usted de ellos. Efectivamente, yo he tenido afortunadamente muchos hijos, ¿no?, muchos seguidores, en distintos momentos de la historia, ¿no? Toda una corriente del neocantismo. Algunas de esas corrientes, por ejemplo, los neocantianos, yo pienso que hicieron una lectura de Kant, del Kant epistemológico, pero, por ejemplo, de este Kant que hoy he intentado trasladarles a ustedes, más del Kant de la razón práctica y del Kant de la política, pues no lo desarrollaron mucho, ¿no? En cambio, efectivamente, hay otros kantianos, seguidores, discípulos, que no solo han seguido mi legado, sino que de una manera que creo también es muy de agradecer, lo han actualizado. Para ellos, en mi pensamiento, había muchos resquicios aún metafísicos y desde la filosofía del lenguaje, desde todo lo que supone, ¿no?, la comunicación y demás, han intentado que se conservara lo mejor de mi legado y que se actualizara. Y en ese sentido no puedo sino estar satisfecho, ¿no?, con el Jürgen Habermas, ¿no?, que es mi máximo seguidor, y con esa ética comunicativa y esa ética del diálogo, con esa defensa, afortunadamente, que ha hecho Habermas de Europa, de la Unión Europea. Por favor, conserven Europa. Ya sé que a veces Europa, ustedes, ¿no?, la critican por un exceso de burocracia, por una cierta distancia, pero el proceso europeo y
y ustedes, ustedes mismos, son los primeros agraciados de esa Unión Europea. ¿Cuántos años llevan sin una guerra? Sin una guerra entre los que desgraciadamente habían sido los responsables de las otras grandes guerras mundiales, ¿no? Entonces sí que ha dado, sí que ha dado frutos. Y ahora, me parece que con esta ética del diálogo y esta ética del consenso, que siempre se puede, y de hecho se le ha criticado a otras corrientes comunitaristas, que son las corrientes que de nuevo, ¿no?, nos quieren hablar de la comunidad. Bueno, pues mantienen el legado kantiano y a veces le puede parecer excesivamente idealista, pero como idea regulativa vale la pena continuar con ese legado, y no puedo sino felicitar a Habermas, a Apple, entre nosotros también, aquí ustedes en España han tenido ilustres continuadores. Antes en la presentación, ¿no?, se hablaba de Vicent Martínez Guzmán, Adela Cortina, ¿no?, Domingo García Marsá. Hay unos continuadores de esta ética de Apple y Habermas del diálogo, y me parece que nuestros políticos, o sus políticos, míos ya no son, sus políticos deberían tener más presente esa ética del diálogo y del consenso y del pacto, ¿no? Que eso no solo viene de mí, hay antecesores míos como el gran Aristóteles, ¿no?, que hablaba de la amistad cívica, que por encima de las diferencias siempre tiene que existir la amistad cívica, ¿no? Y no deberían ustedes perderla, la verdad. Muy bien. Aquí. Se oye. ¿Qué opinaría Kant de la nueva ética animal o animalista? Me refiero a la de Frank Quimio, que los grandes simios tienen los mismos derechos que nosotros, y no sé eso hasta qué tipo de reflexiones puede llevar. Sí, ya me he enterado. En la isla de los bienaventurados también me he enterado de algunas derivaciones que tienen ustedes, ¿no? Bueno, pues yo soy, por encima de todo, un humanista. Y difícilmente podemos atribuir derechos a quien no tiene deberes. De la misma manera que no le puedo establecer un deber, pues no, entre otras cosas porque si no hay deberes, no hay derechos. Es que el derecho es una construcción artificiosa, un gran proyecto de civilización, el derecho. ¿Y ese proyecto en qué se sustancia? En que lo que yo les quiero desarrollar, ¿no?, en mi ética formal, en que todos nos debemos cosas unos a otros, porque somos sujetos de derechos, pero somos fuente de obligaciones, de deberes. Y como yo debo respeto, como yo debo deferencia, como yo debo al otro, por eso el otro tiene derechos, porque todos estamos de acuerdo en tener deberes con él. El derecho, esa gran construcción de nuestra civilización, de la que yo les he hablado aquí, eso solo se puede dar entre humanos. Lo cual no lleva a que haya, pues también, ¿no?, consideración y buen trato con los animales. Pero yo sería y estaría totalmente en contra de algo que sí, en su sociedad cada vez se está haciendo más presente, hablar de derechos de los animales. Los animales pueden ser objeto de atenciones, de cuidados y tal, pero no son sujetos de derecho. ¿Cómo vamos a comernos un sujeto de derecho? Sería asumir nuestra condición caníbal. No puede ser, ¿no? Bueno, podían decir los vegetarianos, yo es que no como animal. El vegetariano en ese sentido sería coherente.
pero la cadena trófica está ahí, ¿eh? Y no podemos desligarla o desligarnos nosotros, ¿no? Es realmente filosóficamente interesante toda esa ética animalista que han defendido, ¿no? Filósofos también de alto aprecio, ¿no? Pero yo no... ¿Eh? Sí, sí, no es broma, ¿no? Pero bueno, yo soy un humanista y por supuesto, no entendería que los animales son sujetos de derecho. Dígame, voz potente y clara. Yo pienso que me darían la razón. Otra cosa es después que las acciones fueran, pero me darían, ¿no? Me darían la razón, ¿no? Ustedes hace pocos días, lo comentaba anteriormente, ¿no? Han tenido ocasión de celebrar su Constitución. Miren, un kantiano estaría muy de acuerdo con los principios de su Constitución. Su Constitución, en términos kantianos, es claramente republicana. Es claramente republicana. Hay los principios que yo daba para la sociedad civil republicana, están ahí muy presentes en la Constitución, ¿no? Sobre todo en ese aspecto del imperio de la ley, ¿no? Y en ese sentido, y la división de poderes. Y en ese sentido yo pienso que me darían la razón, porque sin diálogo, sin amistad cívica, sin consensos profundos de base, que son los que nos da la Constitución, la organización de la convivencia en común se hace realmente complicada y difícil. Yo creo que me darían la razón. ¿Estábamos acabando? No, sí. Bueno, pues... lo que quería decir es que como tenemos un tiempo limitado, ¿no? Y mi reencarnación también es limitada, ¿no? Pero ya que ha venido Kant y está aquí entre ustedes, pues ahora al terminar, pues si quiere alguien que nos hagamos, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Fotos, no? ¿Hacen ustedes técnicamente han avanzado mucho, ¿eh? Hay que ver lo que haría Kant con la inteligencia artificial y todas esas conquistas tecnológicas que han desarrollado. Muy bien. Pues entonces... Queremos dar las gracias a Kant, que ha venido de tan lejos y a los demás también por su presencia aquí. Y bueno, daríamos las gracias a alguien porque funcionara el micrófono. Ya está.